Hola a todos chicos y chicas. Bueno, en esta presentación vamos a ir viendo lo que estuvimos estudiando desde el principio de año hasta ahora y voy a explicar el tema que vamos a ver a continuación. En la unidad 1 lo que estuvimos trabajando se llama Introducción a la Filosofía. Lo primero que vimos es qué es la filosofía, donde abordamos el video de Mentir a la verdad. Después trabajamos sobre la presentación y la filosofía en la vida cotidiana, donde estudiamos los problemas filosóficos y cómo la filosofía intervenía en nuestra vida de todos los días. Después vimos los orígenes del filosofar, que eran 3: asombro, duda y situaciones límites, donde ustedes tenían que hacer un mapa conceptual. Trabajamos sobre los presocráticos, Heráclito y Parménides. Después vimos un cuadro comparativo entre la ciencia, la filosofía y la religión, donde ustedes tenían que armar un diálogo entre un científico, un filósofo y un religioso. Y hablamos sobre las disciplinas filosóficas, donde había unas preguntas filosóficas que identificar a qué disciplina correspondían. ¿Se acuerdan esto de estética, ética, gnoseología, metafísica, antropología y demás? En la unidad 2 trabajamos sobre teoría del conocimiento y ahí la primera pregunta que hicimos fue ¿qué es el conocimiento? Y entonces la contestamos desde Platón, donde había 3 requisitos: creencia, verdad y justificación. Después vimos que el conocimiento era una relación entre un sujeto y un objeto, y a partir de esta relación vimos que había 3 posiciones distintas, que podían ser realismo, donde el sujeto, donde lo más importante es el objeto; idealismo, donde lo más importante es el sujeto; y el último es idealismo trascendental, que es en la posición de Kant, donde hay un ida y vuelta entre sujeto y objeto. Dentro del realismo, esta posición que afirmaba que el mundo no depende de nosotros, tenemos 2 subposiciones, que son el racionalismo, donde estudiamos a Descartes, y el empirismo, donde están Locke, Hume o Berkeley. Dentro del idealismo trascendental, que estaba Kant, nosotros dijimos que Kant lo que hacía era tomar aspectos teóricos del racionalismo y del empirismo. Para Kant eran tan importantes la razón como los sentidos. Y entonces siempre el conocimiento comenzaba por los sentidos y luego era procesado por la razón. Unidad 3, estética, es la que empezamos a ver hace pocas semanas, donde estudia el valor de la belleza y su relación con otros valores, como el bien, la pulcritud, la perfección, la armonía, entre otros. En una de las tareas que ustedes trabajaron hablaba de la experiencia estética. Una experiencia estética es aquella que nosotros buscamos solo por el placer de contemplar aquello que tenemos enfrente. No hay ningún tipo de búsqueda de utilidad, ni de generar algún producto, ni nada más que contemplar. Esa contemplación nos puede generar una sensación de agrado o de desagrado. Después hablamos del gozo y de los gustos, analizaron esta frase sobre que sobre gustos no hay nada escrito, que el gozo es temporal, es limitado, lo que nos genera gozo o agrado tiene una duración limitada en el tiempo, y que los gustos pueden educarse, pueden ir transformándose por la educación a lo largo de nuestras vidas. Las experiencias estéticas son cotidianas. Ustedes pueden tener experiencias estéticas cuando contemplan un cuadro, cuando ven una película, cuando escuchan una canción, cuando perciben un atardecer, cuando van a visitar algún paisaje hermoso como puede ser el mar, las montañas, las sierras o lo que más les guste. Esta concepción sobre la belleza y el arte fue cambiando a lo largo de la historia. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de la historia justamente son estas etapas que figuran en esa línea de tiempo. La antigüedad, que comienza en el 3000 a.C., que es cuando surge la escritura, termina en el 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, que arranca cuando termina este Imperio Romano de Occidente y concluye con la caída del Imperio Romano de Oriente, o también puede ser con la conquista de América. Edad Moderna, que termina con la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea. Aquí en este cuadro, que después lo van a poder leer con más tranquilidad, van a ver que aparecen características de cada uno de los periodos. La belleza en la antigüedad es uno de los temas propuestos como actividad, donde aparecen los 2 pensadores más importantes de la filosofía antigua, que son Platón y Aristóteles. Sócrates también, pero Sócrates no se ocupó del problema estético, sino más bien
del problema ético y antropológico, Platón, como ya hemos leído, trabajado con anterioridad, hablaba de que había dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible es el mundo en el cual vivimos, este mundo que es limitado, que es temporal, es corruptible, es imperfecto. Y el mundo de las ideas es el mundo donde existen esas ideas perfectas, eternas, atemporales, como la idea de la belleza, la verdad y la justicia. Todas las cosas bellas de este mundo, mientras están en el mundo sensible, son imperfectas, son corruptibles, es decir, que no hay nada completamente bello en este mundo, o eternamente bello, sino que las cosas son más o menos bellas de acuerdo a cuánto participen de esa idea de belleza que está en el otro mundo, en el mundo de las ideas. La idea de belleza como tal, en sí misma, solo existe en el mundo de las ideas. Es una idea, es un ideal. Por eso todo lo que está en este mundo es imperfecto. Esta progresión de este amor y de la idea de belleza es porque para Platón, que lo explica muy bien en un libro que se llama El banquete, cuando habla del amor también, que dice que uno se suele enamorar al principio de un cuerpo bello, de lo estéticamente exterior, después amamos a más de un cuerpo bello, los cuerpos bellos en general, después pasamos al amor hacia el espíritu para terminar finalmente en el amor a la ciencia, en el amor al saber. Aristóteles planteaba que la función del arte era catártica. Hacer catarsis es hacer una especie de expulsión, como de extroversión de tus sentimientos internos, cuando uno saca hacia afuera eso que tiene dentro. Y que el arte muchas veces nos ayuda a sacar fuera de nosotros eso que tenemos dentro. Piensen ustedes cuántas veces han visto una película o han escuchado una canción y esa canción o esa película les ha hecho recordar alguna situación vivida y han permitido hacer catarsis. O quizá en ocasiones cuando tienen ganas de llorar pero no pueden, se ponen una canción que saben que les va a hacer llorar para poder llorar con una excusa, ¿no? Para poder hacer catarsis a través de esa canción. En la Edad Media, la belleza, que es la tarea de la semana pasada, podía ser considerada de dos maneras. Fíjense que continuamos con la idea de Platón de esto de los dos mundos, de que hay una cuestión sensible y terrenal y una cuestión celestial. La belleza terrenal había que desconfiar de esta belleza terrenal porque es imperfecta, porque puede ser mentirosa, y por eso no hay que interesarse por esta belleza terrenal. Además, piensen que siendo la religión predominante, se piensa que el cuerpo es el lugar del pecado, es el lugar de la tentación, por lo tanto hay que alejarse un poco de la belleza corporal. Pero sí hay que consagrarse a la búsqueda de la belleza celestial, que es la que nos va a llevar a Dios, Dios como causa de toda hermosura, Dios como causa de toda la belleza que existe en el mundo. Y la belleza es entendida como una armonía, como una especie de equilibrio entre los elementos que la conforman. El arte medieval. El arte en la Edad Media es principalmente religioso. ¿Para qué servía? Piensen que en esta época la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, por lo que para poder enterarse, para poder conocer las enseñanzas de las escrituras, se utilizaba el arte. La función del arte era principalmente simbólica, comunicativa y alegórica, porque tenía como objetivo transmitir al pueblo las enseñanzas de la Iglesia. Las iglesias aparecen con dos estilos arquitectónicos bien marcados. Uno es el estilo románico y otro es el estilo gótico. Fíjense que las iglesias románicas son imponentes, parecen fuertes, firmes, y tienen como objetivo justamente mostrar esta firmeza, esta rigidez, esta estructura sólida de la iglesia. Las iglesias góticas son muy altas, apuntan siempre hacia el cielo, como querer tocar el cielo, poder llegar a Dios, y están protegidas, por lo general, por gárgolas o por figuras simbólicas, grandes cruces, que tienen como idea tienen como objetivo esta idea de protegerte del exterior. Cuando uno ingresa, en su interior está lleno de vitrales, por donde pasa la luz del sol tenida por los colores, pero uno en su interior se siente protegido porque Dios está presente en la iglesia, pero también por las gárgolas y las figuras que están en el exterior. Bueno, en Kant es el principal filósofo dentro de estética en la modernidad. Lo que él afirma es que los juicios de gusto tienen pretensión de universalidad, es decir, que cuando alguien afirma que algo es bello, es porque se considera que va a ser bello para todos.
Sin embargo, diferencia entre lo que es agradable, que es algo que a uno le gusta, que le parece atractivo a la vista, de algo que es bello. Cuando uno afirma que algo es bello, pretende que tenga la misma referencia para el resto de los sujetos que están observando eso que tienen enfrente. A su vez diferencia lo bello de lo sublime, porque dice que lo bello es limitado, produce placer, genera algún tipo de encanto, pero lo sublime es ilimitado y puede producir tanto sensaciones de agrado como de desagrado. Por último, podemos decir que el juicio de gusto tiene más allá de que pretende la universalidad, es subjetivo en el sentido de que quien lo enuncia es el que tiene esa sensación de que lo que tiene enfrente es bello. La fealdad es un concepto también importante en la estética porque durante muchos años se ha pensado que el arte solo debía representar lo bello. Pero a partir de hechos muy significativos en la historia de la humanidad, como las guerras mundiales, como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, las dificultades generadas en la vida cotidiana, se ha determinado que el arte también debía ser utilizado como un instrumento de denuncia, como un instrumento para demostrar y visibilizar aquello horrible que sucedía en la humanidad. En la unidad 4 abordaremos la diferencia entre los conceptos de ética y moral y las teorías éticas que aparecen allí enunciadas. Sócrates, Aristóteles, epicureísmo, Kant y veremos un poco del cinismo. Ética y moral se suelen considerar como sinónimos. Etimológicamente, en el origen de la palabra, ambos conceptos significan lo mismo. Ética proviene del griego ethos, moral proviene del latín mos, y ambos significan costumbre, hábito. Pero no son lo mismo. La ética es una disciplina filosófica que se ocupa del valor bien y su relación con otros valores. Lo que hace es justificar, explicar, cuestionar por qué está bien lo que está bien o por qué está mal lo que se determina como malo. La moral determina ese límite entre lo que está bien y lo que está mal, lo que se acepta y lo que no se acepta en cada sociedad y cultura. En la ética socrática, Sócrates establece 3 puntos principales para dar a conocer su concepción sobre el bien y la virtud. El primero es la relación entre la ciencia y la virtud. Para Sócrates, conocer el bien implica que uno va a actuar bien. El que actúa mal lo hace por ignorancia, por desconocimiento. Él también establece que actuar bien requiere fuerza de carácter, requiere un ejercicio, una práctica, un hábito. Asimismo, afirma que las virtudes se dan de manera unida, que ser bueno significa también ser humilde, ser amable, ser generoso, ser honesto, ser solidario. Los premios y los castigos morales se refieren a que cuando uno hace las cosas bien, siente beatitud, siente paz en el alma. En cambio, cuando uno se comporta de manera inadecuada, sufriría castigos internos en su voz de la conciencia. Para Aristóteles recordemos que fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates, Aristóteles establece una diferencia entre el fin final y los fines medios. Para él, toda conducta tiene una finalidad, tiene un propósito. Cada una de las cosas que nosotros hacemos se realiza en pos a obtener un fin. Esos fines medios se van concatenando, se van uniendo para llegar al fin final. ¿Cuál es ese fin final para Aristóteles? La felicidad. Para él, la felicidad consiste en la búsqueda de la sabiduría, que es lo que nos define y nos caracteriza como seres humanos. Asimismo, él analiza 3 tipos de vidas que parecen conducir a la felicidad, pero no. Son el placer, los honores y las riquezas. El placer lo rechaza porque dice que nos asemeja más a los animales que a los humanos racionales y porque nos hacen depender del objeto de placer. Los honores porque están más en quien los da que en quien los consigue y uno depende de la mirada que el otro tiene sobre uno. Y las riquezas porque afirma que la vida destinada al lucro es antinatural y no nos permite disfrutar de la vida. Por último, Aristóteles diferencia entre las virtudes éticas y las dianoéticas. Las éticas corresponden a la parte práctica de la razón y consisten en un punto medio entre un exceso y un defecto, en justamente ese equilibrio entre la carencia y el exceso.
Las dianoéticas corresponden a la parte teórica de la razón y tienen que ver con la ciencia, con el arte, con la prudencia. Otras teorías éticas que también podemos visualizar aparecen en el video del programa Mentir a la Verdad sobre la felicidad, que yo les compartí en YouTube, está disponible. El consumismo no es una teoría ética, pero es una concepción vigente en la actualidad, donde se afirma que para ser feliz uno debe consumir. El problema de esto está en la desigualdad, porque no todos podemos acceder a los mismos objetos de consumo, y en la alienación que se genera, porque esa felicidad solo dura mientras dure ese objeto que genera la felicidad. Pensemos si no, cuando nos compramos un objeto nuevo, ¿cuánto nos dura la felicidad que ese objeto nos ha producido? Sócrates, como habíamos dicho antes, considera que la felicidad está en la sabiduría y es el autor de o más bien es el continuador de este lema que aparece en el oráculo de Delfos, que afirma: conócete a ti mismo. Cuanto más nos conocemos, más podemos saber qué es el bien y qué es el mal. Aristóteles, habíamos hablado en la diapositiva anterior, que afirma que la felicidad se obtiene a través de la virtud y de la búsqueda de la sabiduría. Las virtudes, recordemos que las éticas son aquellas que consisten en el punto medio. El epicureísmo afirma que hay que disfrutar del momento, de los placeres cotidianos, de las pequeñas cosas, y que uno puede ser feliz contemplando un atardecer, pisando hojas secas en el otoño, mirando la luz de la luna. Esas pequeñas cosas son las que nos harían felices. Para los epicúreos hay que buscar el placer y hay que huir del dolor. Kant afirma que más importante que la felicidad es el deber, que primero debemos cumplir con el deber y luego debemos ocuparnos de aquello que nos hace felices. Para Kant, los actos moralmente buenos son aquellos que cumplen con el imperativo categórico, aquellos que establecen esa obligación de esa posibilidad de generalizar la conducta. Cuando las conductas al generalizarlas son consideradas buenas, entonces esa acción puede ser considerada buena. Asimismo, otra definición, otra formulación del imperativo categórico tiene que ver con pensar que uno no le haría nunca a otro lo que no quiere que le hagan a uno mismo. Por lo tanto, los actos moralmente buenos son aquellos guiados por la buena voluntad y que no tienen ningún otro interés en sí mismos. El pensamiento utópico afirma que para ser feliz hay que cambiar el mundo, hay que cambiar la injusticia, hay que generar igualdad social. El problema está en que esto es un pensamiento muy difícil de cumplir y por eso se genera una utopía. Y el cinismo, Diógenes era un filósofo cínico de la antigüedad que afirmaba que para ser feliz uno debía respetar su naturaleza animal. Por lo tanto, había que hacer lo que uno desee cuando uno lo desee. Esta teoría generó muchas dificultades porque no es una teoría que se pueda vivir en sociedad. De hecho, hoy la palabra cínico se utiliza como denigrando a esa persona, que cuando se dice que alguien es cínico es en realidad un agravio. Diógenes era mal visto por la sociedad por su comportamiento en público, por lo tanto es una teoría inadecuada para ser generalizada a nivel social. Con esto terminamos el fin de la materia. Muchas gracias, hasta luego.